Acá estamos, y esta placa brutal nos cuenta que murió Lito Cruz, además de tenerlo en mi corazón y en mi enorme amistad. Enorme actor argentino, enorme. Ahí me acabo de enterar que su hija llegó a su casa, estaba preocupada, no le respondían los llamados, y cuando logró entrar a su vivienda, se encontró a su papá sin vida. Enorme. Teatro, televisión, cine. ¿Puedo recordarlo como hay que recordar a la gente que uno quiere bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, lieutenant? ¿Bien? Voy a saludar también a nuestros invitados de hoy. ¿Qué tal, Siracusa? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Altamira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, y a vos, que estás en Crónica y en La Fidelidad. Hace algunos años, Nessi, que es un joven director argentino, me llama, me dice, Horacio, ¿podés hacer algunos capítulos con nosotros de un ciclo que se llama Animadores? Sí, lo vamos a pasar por Canal 7, por esto y lo otro. Bueno, yo te voy contando de qué se trata y van a estar un montón de actores queridos. Bueno, va a estar, entre otros, Fernán Mirás. ¿Lo tenés a Fernán Mirás? Claro, Tanguito. Y en un pedacito para recordarlo a Lito, en esta vuelta a vuelta, yo creo... A ver, mándamelo, dale, a ver. Y de esta manera se daba el primer encuentro entre Omar y su ex equipo. En Bonn. Creí que éramos amigos, ¿Quién le dio esa impresión? Desde que se fue Gustavo Garzón, mi mejor amigo famoso es Horacio en Bonn. Y todos los amigos de mi staff se fueron y me paso todo el día viéndolo a usted en mi casa. Es más, es la única persona que veo. Y me vengo a enterar que le dice a Lito Cruz que se vaya con otra empresa de la competencia. Yo estoy desesperado por tener eventos. No se da cuenta. Peligra nuestra amistad en Bonn. Pero si para usted es tan importante, yo lo llamo a Lito Cruz. ¿Usted se llama Lito Cruz? Yo lo puedo llamar a Es Lito muy Cruz. importante. ¿Llama a Lito Cruz? Yo lo voy a llamar. Te quiero en Bonn. Yo sabía que nuestra amistad se podía recuperar. Yo sabía. Y de esta manera, mi amigo Lito Cruz me hacía el favor de concurrir a Evento en Popa para conversar con Omar. Que continúe. Yo vine acá, la verdad, especialmente recomendado por Horacio en Bonn, pero yo ya tengo cerrado con otra empresa todo el convenio que hice. Con toda humildad y con toda admiración, creo que es la peor decisión de su carrera. O sea, si usted contrata a esa empresa, va a tener una noche para olvidar. Yo sé No, lo que le digo. perdón, no. Si yo hago algo, lo hago seriamente porque tengo buena referencia, buenos antecedentes. Bueno, el único que le puede dar alguna referencia de esa empresa son Osama Bin Laden o Hitler. O algún, no sé, Darth Vader. Los tres están muertos, o sea que... Yo le hago una pregunta. ¿En qué consiste el evento? ¿Cómo no lo sabes? Me dan un premio, un homenaje, me hacen a la trayectoria, son 50 años. Ah, no sabía, perdón, merecidísimo. ¿Quién lo organiza? Lo organiza, a ver, un liceo internacional teatral organizado. Internacional, por favor. Liceo Mire, Internacional Teatral Organizado. claro, por si lo necesita alguna vez. Las siglas son Lito, mire. Sí, las siglas dan Lito. Lo quise en vida y lo voy a quedar por siempre. Enorme. ¿Te acuerdas del Garante? O sea, del Diablo. Enorme. ¿Dónde estamos plantados hoy en la Argentina? Cierro paréntesis un rato para el cuore. ¿Qué pasó ayer en el Congreso, Altamira? Dicho con castellano puro. Castellano puro. Y allá en el Congreso se debe haber producido un triple atraco. Triple atraco. ¿Por Un qué? triple atraco. Un atraco a los jubilados, ¿Jubilados? a los cuales le han robado las jubilaciones. Ajá. Una transacción económica con los gobernadores, Sí. que duró una semana o media semana, empezó el jueves, parece que el paquete no lo habían cerrado, del tome y daca entre ellos y el gobierno nacional, lo completaron el martes, y finalmente cuando se va a votar, aparece que el gobierno no tenía quórum, porque obtuvo 127 votos, el quórum es 129. Así es. Quiere decir que la oposición colaboró con el atraco. Cuando usted escucha la palabra atraco, usted forma parte de un proyecto. ¿Qué siente y qué dice? Yo creo que hay que distinguir muy bien lo que implica, cuánto es que tenemos que pagarle nosotros a nuestros jubilados. Somos uno de los países que más invierte en lo que es seguridad social en el mundo y también somos uno de los países más jóvenes, pero aún así yo creo que hay que diferenciar muy bien esto de la realidad en cuanto a que se discutía cuánto vamos a aumentarles el año que viene.
Es decir, había dos fórmulas, dos posibilidades, y hay una fórmula, que es la vieja, que en algunos años ya aplicada hizo que muchos jubilados perdieran contra la inflación. Creo que la fórmula que aprobó el Congreso, en este sentido, es muy beneficiosa porque garantiza que de acá en adelante el peor enemigo del bolsillo, que es la inflación, que los jubilados siempre reciban aumentos por encima de la inflación. Yo digo, ¿qué pasó hoy en el rebote entre los gremios? ¿Cómo recibieron el impacto de lo que ayer se aprobó? Cimbronazo sobre cimbronazo. Cimbronazo sobre ¿Qué cimbronazo. significa esto? Nuestro móvil está con la hija de Lito Cruz. Aquí... Hola, aquí Horacio Embón. Efectivamente, muchas gracias, Horacio. Sí, muy buenas tardes. Te voy a poner en comunicación con Micaela Cruz, que gentilmente se acercó por el respeto que tiene hacia nosotros y hacia vos como profesional y hacia el canal. Así que quiere ella pronunciar unas palabras, te está escuchando. Micaela, lo que tengo que darte, por supuesto, lejitos. Lo que tengo que darte es el enorme abrazo, como si yo estuviera abrazando a tu papá, a quien quise y sigo queriendo, y querré por siempre con todo el respeto de su trayectoria. Gracias, sí, yo lo sé. Bueno, quería decirte, Horas, que nada, yo lo encontré a papi, gracias a Dios estaba dormidito en la cama, así que supongo que se habrá ido anoche dormidito. Lo único que le pido a todo el mundo es que lo traten con mucho respeto, que jamás hizo algo malo, que fue un gran padre, un gran maestro, fue mi mentor, y que lo sigan cuidando como lo cuidaron siempre. Yo voy a avisar a toda la gente que quiera acercarse a saludarlo, por supuesto, porque él siempre fue un militante de la cultura. Sí. Y sé que mucha gente le va a querer decir o mandarle un abrazo, lo que sea. Sí, claro. Yo voy a hacer lo posible con la calma de cada uno, que pueden venir a saludarlo. Yo creo que mi hermana está llegando en un día, así que en un día haremos el velorio en el lugar de actores o en, no sé, no puedo decir exactamente dónde, ¿no? Pero prometo darle ese lugar para que toda persona que se quiera acercar lo salude. Lo que caminó tu padre... Están todos invitados. Sí, lo que caminó tu padre... ¿Qué? Lo que caminó tu padre en la provincia de Buenos Aires en los últimos años para armar escuelas, para armar grupos de teatro, para incentivar el teatro, así hay que recordarlo más allá de sus personajes inolvidables. ¿Sabes lo que estaba acordándome recién cuando escuché la noticia? Que en el mismo año que se fue su gran amigo Federico, también en este mismo año. Sí. En esto de poder recordarlo para siempre. Él se despidió de todos, de Morenito, de todos. Sí, tal cual. Sí. Y está bien lo que decís, en esto de poder recordarlo con lo mejor, para respetar su trayectoria y su biografía, y que nadie se cuelgue para tener segundos de notoriedad por cualquier cosa que se le dibuje en la cabeza. Totalmente. Él se fue en paz. Así que estaba dormidito y bueno, yo llamé a quien hay que llamar y acá lo están cuidando, la verdad, para que, nada, hay que hacer todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Claro, sí, claro. Gracias por estar acá y por acompañarnos, como siempre, en todos los momentos. Salgo a hablar porque son ustedes y ya hablé con otra gente, pero gracias por acercarse hasta casa. La verdad es que... Así debe ser, Micaela. Gracias. Así debe ser. Te doy un abrazo, un beso grande. Te mantengo al tanto. Dale. Gracias. Y vamos a mantener al tanto a aquellos que quieran ir a darle este beso final. Dale. Sí. Yo cuando sepa exactamente la hora y los espero ahí. Dale.
Un beso. que yo sé Micaela. que hay un montón de periodistas que también quieren acercarse a saludarlo. Un abrazo fuerte, fuerte. Fuerte para Y vos. gracias. Un beso. Micaela. Para vos, querido. Hasta luego. Qué difícil. ¿Por qué me decías que los gremios están desencontrados? Y porque venían con tónica de disciplinamiento del gobierno, porque no los beneficia la coyuntura. ¿Disciplinamiento? Sí. Porque el gobierno Y le pide, la ¿qué le pide? baja de 500 organizaciones sindicales, floja de papeles. ¿Cómo fue el paro el día de hoy? ¿Vos lo viste muy activo? ¿Salvo en Aeroparque? No. Bueno. A ver, Carrió está muy cerca de la intención gubernamental. Le pido un favor, Florencia. Ponemos a Carrió y luego a Camaño, si usted me permite. ¿Qué dijo Carrió? A ver qué dijo Carrió, me interesa conocer la opinión de nuestros invitados. Porque ayer acusó a la conspiración de antidemocrática, de golpista. Bueno, lo que pasó en la calle, nadie lo quiere, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. La violencia que hubo ayer, no lo quiero. Pero ¿qué pasó dentro del Parlamento? ¿Qué dijo Carrió? A ver. Cámaras, a lo largo de la historia, tuvieron por parte de los poderes fácticos de turno imposiciones, presiones, de ahí viene el fuero, la prohibición del fuero, tuvieron detenciones, yo quiero terminar en el uso de la palabra y después tienen el uso de la palabra los demás. Lo cierto es que contra esas medidas los parlamentos tomaron decisiones internas y constitucional y en la Constitución para permitir su funcionamiento. ¿Qué significa que hoy, por ejemplo, no pueda funcionar la Corte Suprema de Justicia de la Nación? O que mañana decida un grupo que no puede funcionar el gobierno de la Nación. Eso se llama Estado de Hecho, que no es más ni menos que en términos jurídicos lo apartado al derecho. ¿Qué le podemos decir a la Carrió, Altamira, cuando dice que no estamos en un Estado de Derecho, si la pretensión gubernamental es así? Acontecimientos de movilización política en la Argentina son los que han determinado el fin de todas las dictaduras militares. Pero estamos en democracia. No importa, pero ella está haciendo historia. Ah. Ella dice lo siguiente: de acuerdo a la historia, acontecimientos de este tipo no son democráticos. Sí. Ella defiende el atraco, 110.000 millones de pesos robados a los jubilados, mientras el señor Angelici, que no es un amigo de Carrió, ha conseguido una rebaja de impuestos en secreto. Sí, para su casa de juegos. ¿Por qué digo en secreto? Porque demoraron 2 meses en tener la noticia. Alconada Moon la reveló en La Nación, sí, lo leí. Y dice, esto ocurrió hace 2 meses. Entonces esto es un atraco. Los amigos del presidente tienen rebaja de impuestos en beneficio de ellos y los jubilados son privados por un mecanismo llamado de empalme o por un trimestre que no se les reconoce, de 110.000 millones de pesos. Pero acá el Siracusa dice que se empata con la inflación y va a ser acorde. ¿Usted qué dice? Se supera la inflación. Se supera la inflación porque a pedido del presidente del bloque del PJ en el Senado, porque esto es una ley que la media sanción comenzó en el Senado, Pichetto, se realizaron modificaciones al proyecto y se consensuó que además del SER, digamos, del coeficiente de inflación... Yo digo, ¿Pichetto en estas circunstancias ha sido funcionario del gobierno? Hace 2 años. El bloque peronista en general le ha votado 100 leyes a Macri. Macri tenía una minoría muy acentuada en el Congreso. Acá ha habido un cogobierno, yo lo denominé de entrada una coalición a la carta. Oh, ¿qué es eso? Según cada... con algún sector, y en el medio había intercambio de favores, con la burocracia de los sindicatos lo mismo. Acá ocurrió un hecho muy grave. El presidente de la Nación vetó una llamada ley antidespidos, y a pesar de que el Congreso tenía los 2/3 para rechazar el veto del presidente, el Congreso se puso de acuerdo en aceptar el veto, con lo cual fingió oponerse al gobierno que quería vetarla y terminó avalando el veto. Ha habido un régimen de coalición de hecho en la Argentina del macrismo
con todo el pejotismo, todo Hay eso. una cosa interesante, yo digo, y esta es una pregunta para vos que conocés gremialismo, y Sí. mucho. ¿Qué pasa? Vos sos un hombre del Partido Obrero. Así es. Sos una de las columnas vertebrales. Yo digo, ¿qué pasó con el Partido Obrero que en espacios de territorio y base le ha ganado al Partido Justicialista en muchas internas? ¿Qué pasó? Bueno, no hay muchas opciones para defender derechos de trabajadores y en este caso también te puedo ir con la contraprestación de opciones. ¿Qué te digo? El día que esta reforma se trató en el Senado, hubo un acto de la Corriente Federal, la CTA y otras organizaciones, y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Estaba el palco en la vereda del Congreso. El palco en la vereda del Congreso. ¿Qué significa no pasó nada? No hubo ningún incidente y hubo mucha gente. Ah, vos decís que lo de ayer algo... Ah, a ver, ¿qué pasó ayer en la calle? Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo ¿Es que Altamira? plantea Altamira respecto a qué pasó, ¿no? Porque si no parece que digamos, los políticos que acuerdan, que consensúan en democracia, que están adentro del Congreso donde tienen que estar debatiendo, son funcionales a un gobierno y que lo que es no ser funcional es generar violencia en las calles. Y yo con eso no estoy de acuerdo. Para entender lo que pasó ayer, ¿sabés qué hay que leer? A ver. Hay que leer a Laclau, que es el principal filósofo que ha propuesto muchas veces el kirchnerismo. Porque Laclau plantea en un libro que hay una estrategia para llegar al poder más allá de la democracia y que la democracia hay que radicalizarla. Y nosotros en eso tenemos que hacer, como argentinos, Sí. una enorme reflexión, porque yo tuve la suerte de nacer en democracia. Claro. Yo nací en el 85 y tuve esa suerte. Claro. Pero lo valoro muchísimo, todo el esfuerzo que hemos hecho los argentinos y toda la construcción que hemos hecho, y creo que los episodios de violencia para que un Congreso no pueda sesionar son del pasado. Yo digo, hay sectores de un lado y del otro. Ayer hubo cacerolazos en contra. Hace 2, 3 años había cacerolazos contra el kirchnerismo. Ahora hay cacerolazos contra el macrismo. ¿Dónde nos ponemos de acuerdo? ¿La calle tiene que hablar? ¿Te puedo dar mi lectura? Absolutamente. Pacíficamente. ¿La calle tiene que hablar? Por supuesto. La calle tiene La que calle hablar. tiene que hablar, pero no solo el tema de la calle. Vamos a tomar una cosa muy evidente. A ver, No ha habido encuestas sobre la opinión pública con relación a esta ley. Es curioso. Se han puesto de acuerdo en no dar a conocer el inmenso apoyo de la ciudadanía al gobierno que ganó las elecciones de pero octubre. ganaron con un margen. Pero en las radios, Tampoco se ha podido debatir. pero en las radios, los encuestadores dieron a conocer lo que habían hecho. Sí. El 88% de la población está en contra de este atraco, está en contra del atraco. Y uno dice, ¿cómo puede estar en contra del atraco Si hace un ratito lo gente que votaron. votó a Macri, gente que votó a Macri? ¿Cómo se entiende Porque eso? Macri en la campaña electoral no les dijo que un mes y medio después que lo iban a votar a él, iba a hacer este atraco. No se sabía eso. Pero ya lo vimos con De la Rúa en Bonn. Pero no lo dijo En Bonn, también Carlos Saúl, no lo dijo. Si yo le decía la verdad no me votaba. Bueno, pero macanudo, estos son los métodos de la CLO. Porque ¿qué es la CLO? La CLO permite lo que quería hacer Macri, que tuvo un choque con Carrió, de sacar un decreto de necesidad de urgencia. Y ¿Y por qué el Macri... kirchnerismo levantó tanto las banderas de la CLO? Bueno, esto es un debate filosófico que no viene al caso porque la CLO, no hay que tomarlo literalmente, lo conocía la CLO cuando defendía lo contrario Claro, de vos lo que dijo conociste. ahora. Entonces no quiero entrar ahora Claro. en lo que ha sido intelectualmente la CLO, que por otra parte ha fallecido, Se ha fallecido. ya falleció, diciendo lo contrario de lo que termino diciendo después. Pero quiero decirle que una característica de estas normativas de la CLO era darle al Poder Ejecutivo un poder decisorio sobre la representación parlamentaria. Ah. Esos son los decretos de necesidad de urgencia a los cuales la Pero hubo única una fuerza... amenaza. El viernes, cuando todo se caía, circuló que si no salía como tenía que salir, estaba previsto para el día de esta Bueno, semana porque un decreto. Pero por Un supuesto, porque decreto de como dijo necesidad acá... de urgencia, en principio, está, digamos, es una herramienta que da la Constitución, pero lo que hay que decir, que esto no se dice, es que la ley contaba con la mayoría política necesaria para salir. Y De que el ningún modo. intento de la oposición Él fue dice que que no de se ningún debate modo. en el Congreso. No, bueno, depende de lo Salió que es la mayoría ley. política. Es una cuestión A fáctica. ver, en Bonn, Y digo, ¿alguien esto- desconoce? todo lo que pasó acá, entre el que tira la piedra y el que tira la bala, ¿cuánto hay de la Argentina? Porque uno y otro son tan argentinos, pero que algo pasó. Ah, poneme lo de Graciela Camaño.
en un momento de... Porque Graciela Camaño, ¿a quién responde? ¿A Massa? Sí, A Massa. está alineada en el Frente Renovador, sí. Justicialista de origen. Exactamente. Esposa de un hombre importante dentro del mundo gremial. Una de las 3 columnas hasta hace muy poco tiempo del sindicalismo histórico de la ¿Y Argentina. qué decía Camaño ayer? A ver. Lo que pasó durante todo el día fue tremendo, fue terrible. Quienes tuvimos la triste experiencia de estar en esta casa en el año 2001 y fuimos avasallados por la realidad, por la situación, por lo que pasaba. Y para nada estoy comparando la actual situación con el 2001, para nada. Solo puedo hacer la similitud en cuanto a la comparación de la reacción popular, nada más que eso. Pero digo, lo peor que podemos hacer es no escuchar. Lo peor que podemos hacer es suponer que acá no está pasando nada. Miren, sí, está pasando. Está pasando y ya no podemos decir que son los violentos, que son los conspiradores. Ya no podemos decir eso. Lo que está pasando en este momento en las calles de Buenos Aires, de Rosario, del interior de nuestra provincia, de nuestro país, es indicativo de que hay un enorme malestar. Entonces no podemos seguir como si nada pasara. Yo, presidente, con enorme humildad y respeto a mis colegas, le pido la vuelta a comisión del proyecto y nosotros como bloque nos comprometemos a tratarlo. ¿Qué está pasando? Esto no es el 2001. Bueno, esto lo dice... ¿Pero qué está pasando? En Bonn, esto lo dice quien fuera la principal socia de Macri. Porque usted recuerda... Bueno, en Bonn, usted recuerda muy bien que cuando el actual presidente asumió, inmediatamente recibió una invitación a concurrir a Davos, donde se reúnen los grandes banqueros y financistas internacionales. Sí, tal cual. Fue con Massa. Sí. Massa hizo de respaldo de lo que iba a ser el debut de la gestión de Mauricio Macri. Ahora, Graciela Camaño está diciendo, porque ayer hubo decenas y decenas de miles de personas, que hay un malestar popular, que acá no hay reactivación, que los financistas del gobierno se la llevan con pala en los LEVAC, que viene una reforma fiscal que le rebaja el impuesto a las ganancias. Ahora se está discutiendo la reforma fiscal. Le rebaja, pero no rebaja el IVA. Justamente estamos pero no rebaja el proponiendo IVA. impuesto a la renta financiera. Que sostiene todo. Entonces, justamente estamos proponiendo en el proyecto de reforma poner un impuesto a la renta financiera que hasta acá no se hace. Digo, uno de los pocos países grandes de Latinoamérica, Chile ya lo tiene, Colombia ya lo tiene, y justamente en el proyecto acá lo que se va a gravar es la renta financiera, que es una medida que creo que toda la Argentina está de acuerdo. Es una buena medida. Es una medida inocua, porque si fuera realmente una medida importante, la bolsa argentina estaría cayendo. Claro. Y los títulos lo públicos que le van a estarían pegar cayendo, es a las ocurre lo LEVAC, contrario. Lo que le van a pegar es a las LEVAC. Por eso, quiero decir, hay que terminar con este verso. Cuando se dice, hemos invertido como nadie en la seguridad social, pareciera que la plata lo hubieran puesto esta gente que tiene su dinero en los paraísos fiscales. No, es bravo eso que está diciendo. Cuidado, son los impuestos del país cuyo rubro más importante es el IVA, que pagan hasta los desocupados. Totalmente de acuerdo con Altamira en lo que está planteando. Pero está diciendo que la plata está en los paraísos fiscales. Argentina tiene un problema en su estructura tributaria, por eso hay que mirar esto. Hay que mirarlo completo, ¿no? La foto ¿Pero completa. qué hacemos con los capitales argentinos en el exterior que no los traen? Pues yo lo veo al presidente el blanqueo desesperado fue muy exitoso. para que vengan inversiones. Han venido muchísimas inversiones, subió 4 puntos, o sea, casi un 25% la inversión este año respecto a años anteriores. No, la inversión privada no aumentó en absoluto. Y ¿Cómo? una vez que... ¿Pero él qué dice? En Bonn. Esto es así como le digo. Y una vez que usted le descuenta la amortización, porque vio la palabra bruta, producto bruto, inversión bruto. Bruto quiere decir que no se descuenta lo que se desgastó del capital. Claro. Y neto, si se cuenta lo que se desgastó.
Sí. Como la inversión bruta en la Argentina es del 12% y la amortización del capital, infraestructuras y del capital privado, las maquinarias, es del 10%, la inversión neta en la Argentina es del 2%. Pero él dice que está llegando. Este año estamos en un año de crecimiento, con disminución de los índices de pobreza, con aumento del empleo. Es un año de crecimiento después de muchos años que la Argentina no creció nada y no invirtió nada. ¿Y sabés cómo hicieron los grandes países del mundo para poder entrar en un proceso de desarrollo a largo plazo? Invirtiendo bien durante 20 años. Y creo que la Argentina lo que está discutiendo hoy es tener un crecimiento sostenible. Yo leía el otro día años. el informe de la Universidad Católica Argentina, donde crecieron los pobres, crecieron los indigentes. Y en realidad el empleo creció en cuanto a... Pero cuando se refiere Siracusa, que creció el empleo, al empleo formal, al empleo informal, ¿a quién? El empleo registrado, pero concretamente en dos motores muy importantes. Construcción, obra pública, emprendimiento y todo lo que conlleva a los, ¿me querés decir changueros? El que te hace una reparación. ¿Cuántos despedidos hubo este año? De 2015 hasta ahora, te digo, el sector de industria nada más, 60.000 despidos, y la cifra que no se sabe es cuánta gente pudo recuperar su puesto de trabajo. Y la otra, la ¿Por qué segunda... despedidos? Porque no hay producción, porque no hay consumo. Y la industria está desplazada, tenés el sector textiles y el sector calzado que Porque están hay importación. Claro. Bueno, tenemos el déficit comercial más grande de la historia. El año va a terminar con 9.000 millones de dólares de déficit. Ajá. Usted se da cuenta que devaluaron el peso cuando subieron para favorecer las exportaciones. Digo, Kicillof devaluó. Este gobierno devaluó. Y ¿Cuánto vale la moneda argentina? Claro, ¿Cuánto vale la moneda argentina? Lo único, y no se cayeron los precios de la soja, y lo único que hacemos es importar. Por ejemplo, en una industria como de la automotriz, el 70% es importado. Cada vez que producimos un auto nuevo, que producimos un auto nuevo en Argentina, importamos el 70% del auto. ¿Puedo agregar algo a eso que está planteando Altamira? El 80% de las importaciones argentinas, porque creo que hay que romper un mito, ¿no? Hay que romper este mito de que la importación es mala, ¿no? Pero los el textiles 80% es la industria nacional, que usa eso como insumo para producir. El 80% de las importaciones argentinas es la industria. Los textiles patalean, los del calzado patalean, los industriales patalean. Es cierto que también se necesitan insumos, pero las industrias base, ¿dónde están? Bueno, pero de todos modos, discúlpeme, acá hay un eje que tenemos que ver con más claridad porque está el problema de los jubilados. Ayer hubo cacerolazos y le digo que me sorprendió. Hoy está previsto, y me mandaban que a partir de las 7 en diferentes... Comenzaron. Y digamos que me sorprendió en su amplitud y entiendo que esto es una respuesta... ¿Estas imágenes son de ahora? Bueno, en algunos barrios ya empiezan a movilizarse. Perdón, sí. Bueno, después de toda la agresión mediática contra la manifestación del día de ayer, a la noche la clase media de la capital federal, en una parte importante, salió a cacerolear. Sí. Esto es contundente, ¿Y ayer quién, esto es contundente como respuesta política. ¿Quién intentó desde la calle romper el debate? Lo grave es que fue desde adentro. Está muy bien. Está muy bien. Este era un debate fraudulento. Perdón. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Pero no se rompe el debate idea contra idea? No, no es un debate ideas contra ideas, es un atraco. Está bien, pero usando el poder, si yo estoy en desacuerdo la doctora contigo Carrió, y tengo la palabra, aunque yo no esté de acuerdo contigo, le pido al presidente de la Cámara la palabra e intervengo. Algo pasó. Es que Altamira es un caballero y es Total. una persona sumamente respetable. Y usted también lo es. Y estamos debatiendo sobre ideas muy distintas y a ninguno de los dos se nos ocurrió en ningún momento subir el tono de voz. También. Entonces porque estuvo un armado. El primer día con toda la gendarmería, ayer con toda la policía. ¿Qué es eso? Pero lo que usted, a ver, yo digo, es tan difícil entender que cuando decenas y decenas de miles de personas vienen a manifestar porque entienden que le están robando sus ingresos más elementales de la población más vulnerable. Sí, claro. Mientras se hacen concesiones pantagruélicas al capital financiero. Sí. Cuando estamos ante un hecho político de choque entre un poder que defiende intereses consagrados y una masa popular que desde la Revolución de Mayo, antes de las invasiones inglesas,
ha reaccionado siempre de esta Dame manera. ese momento Le en digo que... una cosa, si hoy estuviéramos en 1806, Sí. los medios de comunicación estarían atacando al pueblo de Buenos Aires por tirarle agua hirviendo a las tropas inglesas, viejo. Como un hecho de violencia. Pero digo... Hay que ver los Hubieran hechos, dicho ¿no? que es un hecho de violencia, que los ingleses vienen a traer una civilización y nosotros como bárbaros le tiramos de las azoteas agua hirviendo. Sin embargo, A ver, pasaron dame 200 algunos años. segundos. En Mar del Plata, en Córdoba, en Rosario, en el barrio, esto es Almagro, se llama ruidazo, ahora, en vivo y en directo. Y la gente dice, no estoy de acuerdo con la ley. A ver, dame audio. ¿Dónde es esto? Almagro, Capital Federal. ¿Qué opinas sobre esto? A veces el ruido tapa el debate. Del año 2004 a hoy... ¿Y entonces por qué los cacerolazos hace 3 años? Pero está muy bien. Ahora, yo no digo que la gente tiene que manifestar pacíficamente y está muy bueno. Ah, esto es Mar del Plata. Pero también hay que tener la posibilidad de debatir. Sí, como acá, claro, como usted que nos da el esencialmente. espacio. Eso es democracia. Del 2004 al 2016, este año es el año que más se van a pagar jubilaciones en relación al salario mínimo, porque hemos llegado al 81,8% del salario mínimo en las jubilaciones mínimas. O sea que si viéramos una cuestión general, como plantean, de en qué año se va a poner más, digamos, recursos del Estado en pagar jubilaciones... Por 7.000 pesos, cuando la canasta básica son 14.000, es muy difícil empatar. ¿Te puedo dar otro número? ¿Cómo? ¿Te puedo dar otro número sobre...? Por favor. Hace una semana, la Universidad de San Martín hizo una encuesta. Sí. 1.400 casos sobre la reforma. ¿Sabés cuánta gente se manifestó en contra? No. El 65.9. Bueno, vos también hablabas de 61. Bueno, eso es lo que quiero señalar. No, tenemos que poner el contexto de esos números, tenemos que poner el contexto de la protesta. ¿Por qué para algunos gente en la calle es sedición? No, gente en la calle Por ejemplo, no es sedición. ¿esto es sedición? No, esto es una manifestación perfectamente pacífica, yo por lo que estoy viendo. A mí lo que me parece es que es grave, son los diputados adentro del Congreso llamando a la violencia. Eso me pareció muy grave. Que diputados adentro del Congreso, que son los responsables Yo vi pedir de un hacer cuarto leyes, intermedio para calmar la calle. No, ningún diputado, hasta donde yo sé, pudo haber pedido la violencia. Lo que hay es otro debate. ¿Cuál? El debate que era defender a los que eran reprimidos por la policía. Porque el derecho de petición que dice la Constitución Nacional no es el derecho de estar a 10 cuadras del Congreso y permitir que se produzca un atraco. Es una manifestación popular que se quiere hacer valer. Una población que no se hace valer. Digo, se tiene la desmoraliza. violencia, el tipo con la bengala, ¿desde dónde? Pero había decenas de miles de personas. Hay que ponerlo en el contexto de esa manifestación, hay que ponerlo en el contexto de esos cacerolazos, hay que ponerlo en el contexto de una bronca muy grande. ¿A este ya lo detuvieron? No. ¿A ese tipo lo detuvieron? No. Es raro, ¿no? Es raro. Pero, por ejemplo, como consecuencia de la represión policial, un compañero nuestro ha perdido el ojo izquierdo. Yo no quiero que el policía ni me rompa la mano ni me pierda el ojo, pero tampoco quiero este tipo. Este tipo no lo quiero. Yo creo en la protesta y creo que me tienen que escuchar como pueblo, pero esto yo no lo quiero. Yo creo profundamente y creo en las Congreso. movilizaciones populares firmemente. Pero firmemente. La discusión no es esa. La discusión es Sí, valerse de esta Porque escena. también desde la inteligencia y la contrainteligencia pusiste 4 tipos en una manifestación que yo digo, yo no quiero la ley, la tenés enfrente, tiraron 4 piedras, la policía avanzó y hace un desastre. Pero eso ha ocurrido sistemáticamente. Sí, eso ocurrió ha siempre. ocurrido sistemáticamente. Pero, 4 por tipos lo disfrazados, tanto, con capucha, con un pañuelo, te por dicen, eso, yo quiero quilombo. Pero estamos hablando... ha ocurrido en las últimas manifestaciones. La del Maldonado, la del pibe Nahuel. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace la Central de Inteligencia Pero del este Estado, tipo no es de la Central de Inteligencia. que es la que tiene los recursos, los medios de Pero este espionaje, muchacho etcétera. es precandidato, fue precandidato. Si hoy lo escuché a Pitrola, me dijo, yo no lo conozco. Bueno, Sebastián Romero. Entonces, yo creo que es muy importante, las palabras que hoy el presidente nos dijo a todos los argentinos son muy importantes. Primero, explicó el camino a seguir de acá en adelante. pero yo leí, hoy me mandaron a mí
un amigo de un amigo de un amigo que no vive en la Argentina, un paper donde el Fondo Monetario sugiere e indica lo que hay que hacer. La verdad que yo tampoco quiero un país que sea obediente en la verticalidad, porque me presta la plata a que me diga lo que tengo que hacer. No, yo lo los vi el ministro de Japón, el primer ministro de China, Sí. Merkel, de Alemania, todos en la inauguración, bueno, lo dijo el presidente, la inauguración del G20, todos plantearon que Argentina iba por buen camino, ¿no? El FMI, No, al pero hablo cual... de las indicaciones. No, Tienen no, que no. hacer esto, tienen que hacer lo otro, si no, No, la plata El no programa de gobierno la es diferencia- de los argentinos y se está votando en el Congreso Nacional. A mí lo que me parece grave es que no se tome como un valor para la democracia el debate sano en el Congreso. Ah, no, yo quiero el debate. ¿Vos qué decís del Fondo Monetario? No, la diferencia con otros planes del Fondo Monetario es que antes el Fondo Monetario daba un préstamo y ponía como condición una política. ¿Y ahora? Y ahora se ejecuta esa política y no pone un mango. ¡Qué horror! Esa es la única Qué diferencia, horror, porque el Banco Mundial y el FMI han insistido mucho que sin liquidar el sistema jubilatorio Sí. no se podría avanzar en lo que Sí, ellos creen claro. que son los Y planes. decime, ¿y por qué Y la debemos liquidación- 100.000 millones de dólares? Perdón, y la liquidación del sistema jubilatorio se está haciendo de una forma muy perversa. Por ejemplo, la semana que viene se va a discutir en el Congreso Sí. una ley de mercado de capitales. Sí, ¿qué es eso? Esa ley de mercado de capitales, entre otras cosas, habilita a que el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, el impuesto al salario, el trabajador pueda depositarlo en un fondo de retiro. Sí. Ahora se lo llevaba el gobierno. Sí. Si vos no querés que te lo lleve el gobierno, ponelo en un fondo de retiro. ¿Y ahora? Esa es la propuesta que hay. Es decir, ¿Y vos qué decís? no, el impuesto a la ganancia sigue. Ese Sí. famoso impuesto Pero ahora que grava el están salario. pensando, y además están achicando el Estado, que está bien o está mal, pero todos aquellos que van a cobrar una indemnización van a tener que pagar ganancias. Es decir, yo, ¿cuánto? 10 pesos, no, pero dame 3. Pero no es que vos me ibas a liquidar por... Sí. Es raro. Bueno, por eso, en cambio las empresas le bajan del 35 al 25, lo que Trump está haciendo en Estados Unidos, que también baja del 35, digamos, al 25 los impuestos a las empresas. Pero el IVA sigue teniendo un gravamen del 21% y el conjunto de ¿Dónde los es esto? impuestos que paga un trabajador Ah, mira, se están... es del 53% del salario. Ahí se están reuniendo, esto es Congreso en vivo y en directo. Hoy el jefe de la Ciudad de Buenos Aires fue a visitar a los policías heridos, porque hay de un lado y del otro. A ver, dame algunas imágenes de la reta. A ver qué dijo. Muy triste para nuestro país. Se pudo garantizar el funcionamiento de la democracia en la Argentina. Se evitó lo que hubiera sido un golpe institucional, que es evitar que el Congreso sesione. Se sesionó. Que hace muchos años o décadas que no veíamos en la Ciudad de Buenos Aires, o puedo decirlo también en la Argentina, una situación de tanta violencia como la de ayer, donde mucho fue premeditado. Por eso, ante esa situación, vinimos hoy a saludar, a ver cómo estaban de sus distintas contusiones, lesiones que sufrieron los muchachos del equipo de la Policía de la Ciudad que trabajaron en esto, que lo hicieron con muchísima profesionalidad, con temple, con mucho compromiso y dedicación para defender la democracia en nuestro país. Lo de ayer fue muy violento, pero no deja de ser un grupo muy minoritario. No refleja el sentir de la gran mayoría de los argentinos que queremos vivir en paz, construir un país todos juntos, aún habiendo diferencias, como sana y democráticamente las hay, esa diferencia es dirimirlas en forma pacífica. Y eso es para lo cual está trabajando el presidente Macri. Así que una vez más no me canso de repetir el agradecimiento por la entrega, por el profesionalismo, por el trabajo de ayer. La policía ejemplarmente cuidó y protegió al Congreso de la Nación, una institución de la democracia, para que esa institución pudiera funcionar. Nosotros habíamos definido un plan de acción, un protocolo de gestión de las contingencias que se podían producir dentro del marco de esa movilización, y claramente el objetivo primordial de la operación policial, y que tenían sí los jefes del operativo, que era el de hacer que el Congreso de la Nación Argentina funcionara, porque es una de las instituciones fundamentales de la democracia. Ese objetivo ha sido logrado y por eso, por el accionar diligente de quienes conducieron la operación y por el actuar profesional de nuestros policías.
Yo digo, mientras todo escuchamos, vemos, conjeturamos, comparamos, esto está pasando en donde, en Congreso, esto es Avenida Rivadavia, ¿no? En Bonn, esto forma parte, sí, un te bocadillo. escuchando, mira, por favor. Porque están manejando un discurso de ingenuidad, defendimos esto, miren qué buenos que somos, ¿Vos qué decís? nos querían embromar y todo lo demás. Yo primero, a Rodríguez Larreta en particular, primero quiero que diga quién es el responsable político de lo ocurrido en la tragedia de Costa Salguero. Claro. Que tiene que ver con el gobierno de la ciudad y fue el cromañón de Larreta. Aquel cromañón de Ibarra fue destituido. La misma responsabilidad tiene Larreta, entonces que deje el discurso ingenuo. Y lo que le quiero decir es lo siguiente, ¿sabe por qué funciona el Congreso de la Nación? ¿Por qué? El Congreso de la Nación funciona porque los trabajadores argentinos, el 30 de marzo de 1982, 50.000 trabajadores salieron a pelear contra la policía como ocurre acuerdo hoy, perfectamente bajo Galtieri, y terminaron con la dictadura militar. Me acuerdo perfectamente. La corriente macrista de al la final, época, pero también al final del 82, me acuerdo también, luego en el 83, la marcha de la multipartidaria. Que fue ya la preparación política, pero con esto venían a recoger un fruto que el pueblo logró con una jornada de pelea y de movilización. Dictadura, contra una dictadura. Pero digo, este pueblo en democracia, no, pero ¿qué me está diciendo? Que no toquen a los jubilados. Me está diciendo eso. No confisquen, no al atraco. No confisquen a los jubilados. Digo, escuchará el poder, porque el poder no es solamente el gobierno. Ahora le pregunto a un joven militante comprometido, cuando usted ve esta foto, esta acción, porque en realidad no hay nada quieto, ¿qué siente? ¿O qué le podemos decir a todos aquellos? Usted tiene la oportunidad ahora de hablar, pues también nos están viendo mucha gente. ¿Qué se le dice? A mí me hubiera dado una enorme alegría que el Congreso sesionara de día, pudieran debatir las ideas para poder explicar y escuchar a cada uno de los diputados sus razones de por qué votaban. ¿Y por qué la gente no está contenta si ayer se aprobó una ley que estaba promovida? Bueno, hoy se está trabajando otra ley en el Congreso, es la reforma tributaria. Pero digo, la reforma previsional no están contentos. Es un gran paquete de leyes. Es un paquete de leyes en donde 23 de 24 gobernadores se pusieron de acuerdo en que hay que ser responsables fiscalmente. ¿Están muy condicionados los gobernadores? Mire, los gobernadores, el gobierno nacional están condicionados por la deuda externa y por la bolsa. ¿Por la bolsa? Y por la bolsa. Cuando un país tiene una deuda pública tan elevada, muy grande, prácticamente es el instrumento de condicionamiento de la soberanía, de la autonomía política. Esto es elemental, no estoy diciendo algo que alguien ignore, es absolutamente digo, elemental. ahora cuando vos escuchás que el presidente dice, voy a achicar el Estado, ¿está bien eso? Le quiero decir, depende de qué es lo que quiere achicar. Pero el presidente no dice va a achicar el Estado. No. No, el Estado no es el Estado somos todos, el Estado es hacer bien las inversiones, hacer las cloacas que hay que hacer, es hacer la obra pública que hay que hacer. Sí, pero no dijo que está sobredimensionado. La estructura política de los cargos de los funcionarios es lo que hay que reducir como un gesto para mostrar austeridad. Eso es lo que yo creo que en esta es más gestión importante. no se designó a nadie, no. No, pero miren los sueldos que cobran. Ya hubieran renunciado hace 2 años que están ahí. Ya hubieran renunciado a sueldos de 400.000, 200.000 pesos. La dieta de los diputados. Es una vergüenza nacional. Terminemos, hablemos claro. Acá hay un país que está en juego, viejo, ¿de qué se hacen bromar? Se están llevando toda la guita. Un diputado ahí se lleva como 150.000 o 200.000 pesos. Y la canasta básica está en 14.000. Y le damos al jubilado 7 lucas con una asignación de 400 Por eso es una más. vergüenza, y además desde el punto de vista que defiende el macrismo, desde el punto de vista que defiende Siracusa, y desde el punto de vista del capitalismo, este jubilado depositó peso tras peso durante 42 años a una tasa de interés compuesta. Un capitalista hoy estaría entre los 50 más ricos. Claro. Y este obrero que fue aportando 42 años, ¿no es cierto?, no tiene un mango. Yo digo, ¿la tendencia es privatizar la jubilación? Sí, claro.
No, Sí. no, para nada, no. Hay ideas que van poniendo Pero está en el proyecto. que no está en ningún lado. No está en ningún lado. Sí, está y el planteo, a mí me parece interesante la discusión del mercado de capitales, me parece interesante la discusión respecto de la bolsa en Argentina, porque la gran pregunta que nos estamos haciendo es cómo bajar la pobreza. y acá tenemos algo que hay que debatir, que es si la pobreza se disminuye generando riqueza y generando nuevos puestos de trabajo. Esto significa, por ejemplo, que hay que generar un mercado financiero que esté a la altura de un país que no se vea desestabilizado cuando Pero entra digo, en no es un país muy desigual. Es un país muy desigual, pero mira, déjame decirte un dato. La bolsa argentina tiene el tamaño de Twitter. No, eso lo sé. Bueno, este dato es importantísimo, porque cuando vienen capitales del exterior, se van capitales del exterior, genera una inestabilidad que hemos visto y hemos analizado. Pero digo, en una millones de veces en la desigualdad, Argentina. un laburante gana lo que ganan en muchos países latinoamericanos, tanto en Chile como en México. Y los países Son donde apenas más ganan, monedas. y los países donde los laburantes más ganan, son los países más productivos, con mercados financieros mejor desarrollados, con estados de bienestar mejor Pero desarrollados, no hay estados que lo y donde cuidan. hay inversión. Pero no hay estados que lo cuidan. Hay estados donde que lo vos cuiden. ves como en Chile todavía la universidad la tenés que pagar, el hospital lo tenés que pagar. Entonces, ¿quién me protege como Estado? Y por suerte Argentina es un yo país explico, donde la acá hay un educación es método que pública. consiste en lo siguiente. Mira, A ver. si yo apruebo esta ley y todo lo demás, van a venir los capitales. No vienen, dicen no vienen los capitales. Van a venir los capitales. ¿De dónde lo sacaron? Se lo sopló alguien de noche. No tiene ninguna evidencia científica, no hay ninguna prueba. Y en 2 años no ha venido nada. En segundo lugar, la tesis de que explotando más un obrero, eso produce la venida de capital, está refutada. Al revés, si yo puedo ganar más con los obreros que tengo porque les quito derechos, no invierto nada. Pero a ver, Está comprobado que el todo país... el mundo de asiático por moneda pone plata. El país, hoy están invirtiendo los argentinos. El país más desarrollado del mundo, que es Estados Unidos, es históricamente el país de los salarios altos. Sí. Y hay una lógica. Si yo tengo que pagarle un salario alto a un trabajador, mi forma de compensarlo es en términos de tecnología, inversión y productividad. Sí. Entonces, el salario alto debiera incentivar al capital a usar una tecnología más avanzada, y es lo que ocurrió en Estados Unidos. En cambio, recuerdo un caso en Venezuela con la United Fruit Company, que en lugar de poner una línea férrea para llevar las bananas, las hacía cargar sobre los hombros de los indios, porque era más barato que poner una línea ferroviaria. Y entonces la miseria eso engendra lleva a la la miseria. pregunta, ¿cómo se desarrolla un país? La ¿Queremos miseria ser Estados Unidos aumentando los salarios, defendiendo los derechos, aumentando la indemnización por despido, defendiendo la jornada de 8 horas. ¿Sabe por qué se quebró la CGT? ¿Por qué? Porque la CGT pactó con el gobierno claro. la liquidación de la jornada de 8 ¿Cuántos horas, minutos, la Florencia? precarización laboral, la flexibilidad. En estos momentos, los ruidazos en diferentes esquinas de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata. Ahí está. Necesito 1 minuto y medio tuyo, 1 minuto y medio tuyo y les digo gracias. 1 minuto y medio. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Creo que tenemos que decir que en Argentina estamos pagando más impuestos que en casi cualquier país de Latinoamérica. Según un estudio de CEPAL, nosotros en Argentina estamos pagando de cada 100 pesos que producimos los argentinos, 32 en impuestos. ¿Qué significa eso? Significa que el único país de Latinoamérica donde un empresario o una pyme que da el 80% del trabajo o una pyme paga más impuestos que en Argentina es Cuba. En todos los demás países de Latinoamérica, como en Chile, por ejemplo, entonces, estamos ¿la indicación cuál en un sería? 20%. Que hay una necesidad de ir bajando el déficit por un lado y por el otro lado ir bajando la carga fiscal que están pagando las empresas, porque así es como se recupera trabajo y se crea trabajo. Lo tuyo. Mire, estoy obligado a decirle que la Argentina es el país que más impuestos impone a los trabajadores, porque les cobra el 53% del salario y beneficia a los grandes grupos económicos que no pagan nada, por ejemplo, en los negociados en las bolsas, hasta ahora con las LEVAC, etcétera,
y no va a mover el amperímetro un porcentaje que le han puesto ahí. Así que todo esto es falso. A mí lo que me parece importante es lo siguiente. Tenemos que saludar el espíritu de rebelión de nuestro pueblo. El espíritu de rebelión es el aspecto más saludable de una nación. Esa nación tiene futuro porque hay un pueblo que no se va a dejar pisar la cabeza y va a defender sus derechos. Entonces, detalles más o detalles menos, hemos vivido unas jornadas maravillosas, a pesar de que ha pasado el atraco en el Congreso Nacional. Gracias, Jorge. Gracias, Siracusa. Gracias. Mientras vos estás pensando con vos mismo qué hacer y pararte frente a la República, al país, frente a los que cada uno eligió según su cabeza y su core, para que no hagan trampas, nadie. Para que nadie nos mienta, nadie. El compromiso es esencial. El compromiso es esencial. Y si sos vulnerable, entre todos te vamos a bancar. No quiero cerrar sin decir que Lito Cruz fue un gran actor argentino. Y hoy, en estas cosas terrenales, como dicen los actores, se fue de gira. Queridos amigos, nos encontramos mañana y siempre, porque no te vayas, estás en Crónica Televisión.